Hoy vamos a meternos de lleno en una de las piezas musicales más famosas y también más raras de la historia. Una obra que, increíblemente, su propio compositor describió como vacía de música. Y aquí está, negro sobre blanco. La frase es del mismísimo Maurice Ravel. O sea, ¿cómo es posible? Su obra maestra y a la vez vacía de música. Es una contradicción brutal, ¿verdad? Pues esa es precisamente la historia del bolero, una paradoja desde el primer momento. Pues ese es el gran enigma que vamos a intentar resolver. Vamos a ir quitando capas para ver qué hay debajo, porque está claro que es mucho más que un simple ejercicio de orquestación. ¿Cómo es que algo que nace vacío acaba siendo tan hipnótico, tan famoso, tan lleno de todo? Vale, pues vamos al lío. Para entenderlo hay que viajar a 1928, al París de los locos años 20. Porque, como vamos a ver, su origen es de todo menos normal. Resulta que todo esto no nace de un ataque de inspiración divina, ¿qué va? Nace de un problema muy práctico. La famosa bailarina Aida Rubinstein le pide una pieza para un ballet, algo con sabor español. Ravel piensa, vale, voy a orquestar unas piezas de Albéniz, pero zasca, problemas de derechos de autor, no puede. Y aquí es donde se le ocurre la genialidad, o la locura, crear algo totalmente experimental. Una sola melodía que se repite una y otra vez, y que lo único que hace es crecer y crecer, en un crescendo masivo. Vale, Ravel decía que era un simple ejercicio de orquestación, pero la cosa tiene mucha más miga. La genialidad está justo en esa aparente simpleza. Es como un motor musical construido con muy pocas piezas. Fijaos, todo el edificio del bolero se sostiene sobre tres pilares. Primero, el ritmo. Es un patrón súper corto, de 2 compases que la caja repite 169 veces. Es un pulso que te atrapa, es hipnótico. Segundo, la melodía. Son 2 temas muy parecidos que se van turnando, repitiéndose sin parar, creando una sensación casi obsesiva. Y tercero, y esto es clave, la orquestación. Es lo único que cambia, ese crescendo lento de casi 20 minutos que va creciendo y creciendo. ¿Y cómo consigue ese crescendo? Pues ahí está la magia. No es solo subir el volumen, para nada. Ravel es un maestro de los colores. Empieza con una flauta solitaria, luego entra el clarinete, después el fagot, y así va sumando instrumentos. Cada uno le da un matiz nuevo a la melodía, una textura diferente. Es como si estuviera pintando un cuadro sonoro, capa sobre capa, construyendo la tensión poco a poco de una forma brutal. Ok, ya sabemos cómo está hecho, pero la pregunta del millón es, ¿por qué funciona? ¿Por qué algo tan repetitivo nos engancha de esta manera, a un nivel casi primitivo? Pues como casi siempre, la respuesta está en nuestro cerebro. A ver, la pieza es como si pulsara 2 botones en nuestra cabeza a la vez. Por un lado, el botón de la repetición. Al cerebro le encantan los patrones, le dan seguridad, le permiten predecir lo que viene. Y eso nos mete en una especie de trance. Pero a la vez está pulsando el otro botón, el del crescendo. Ese aumento constante de intensidad crea una anticipación tremenda, una tensión que va a más y a más. ¿Y eso qué hace? Pues que nuestro cerebro libere dopamina, la hormona del placer. Nos engancha. Y esa mezcla es lo que se podría llamar el efecto bolero. Por un lado, te hipnotiza con la repetición. Por otro, te mantiene en vilo con la promesa de que algo gordo va a pasar. Y cuando por fin llega ese clímax, esa explosión final, la liberación es total. Es una experiencia catártica. Es una fórmula que sabes cómo va a acabar, pero aún así el viaje es increíblemente satisfactorio. Pero la historia no acaba aquí. De hecho, ahora se pone mucho más oscura. Porque hay una teoría bastante inquietante, que dice que toda esta repetición obsesiva quizás no fue solo una decisión artística. A ver, miremos las fechas. 1928. Ravel compone el bolero, una obra mecánica repetitiva hasta la saciedad. Poco después, a principios de los 30, empieza a mostrar síntomas claros de una enfermedad neurodegenerativa. Le afectaba al habla, a sus movimientos. Algunos expertos, neurólogos y musicólogos creen que no es una coincidencia. Creen que el bolero podría ser un reflejo inconsciente de lo que ya estaba empezando a pasar en su cerebro. Es una idea que, la verdad, pone los pelos de punta. ¿Y si el bolero es, en realidad, la banda sonora de una mente genial empezando a quedarse atrapada? ¿El sonido de un cerebro que empieza a funcionar en bucle de forma inevitable? Le da una dimensión completamente nueva, mucho más trágica y humana, a esa perfección mecánica. Y cuando parece que la historia no puede ser más intensa, da otro giro de guión, porque después de la muerte de Ravel, la música deja de sonar en las salas de conciertos para empezar a sonar en los juzgados. 46 millones de euros. Y eso es una estimación de principios de los 2000. Una auténtica barbaridad. De repente, ese simple ejercicio de Ravel era una de las propiedades intelectuales más valiosas del mundo. Y claro, donde hay tanto dinero, Pues la cosa se lía.
Y mucho. Ravel no tuvo hijos, así que todo pasa a su hermano, Eduard. Este sufre un accidente y contrata a una cuidadora, Jeanne Taverne, y a su marido. Y aquí viene el giro. Justo antes de morir, Eduard cambia el testamento y se lo deja todo, absolutamente todo, a la cuidadora. El resto de la familia, claro, no se lo puede creer. Impugnan el testamento y empieza una batalla legal que duró años y años. Al final, los Taverne, la cuidadora y su marido ganan en los tribunales. Pero la historia tiene otro detalle, digamos, curioso. Justo después, el director jurídico de la SGAE francesa, la Sociedad de Autores, dimite de su puestazo y se convierte en el gestor de la fortuna que acababan de heredar los Taverne. Sospechoso, ¿no? Y a partir de ahí, se monta un entramado de empresas bastante opaco para gestionar todos esos millones. La más famosa es una llamada Arima. La acusación es que se usó para desviar enormes cantidades de dinero a través de paraísos fiscales. Vamos, un negocio redondo que seguramente tenía muy poco que ver con lo que Ravel habría querido para su obra. Así que, al final, volvemos al principio. El bolero es una obra de contradicciones. Nació como un simple experimento y se convirtió en un fenómeno global. Es una pieza que nos hipnotiza, que juega con la química de nuestro cerebro. Pero también podría ser el eco trágico de una mente brillante apagándose. Entonces, ¿qué es? ¿Una máquina musical perfecta o el reflejo perfecto de lo frágil y complejo que es el cerebro humano?